Quisiera contarles acerca de un caso jurídico en el que trabajé que involucró a un hombre llamado Steve Tyrus. Tyrus dirigía un restaurante, tenía 31 años, vivía en Seattle, Washington, y estaba comprometido con Gretchen, quien era el amor de su vida. Una noche, la pareja salió para cenar románticamente a un restaurante, y cuando iban de regreso a casa, los detuvo un oficial de policía. El auto de Tyrus tenía algún parecido con un auto que antes esa misma tarde manejaba un hombre que había violado a una mujer que le pidió un aventón. Tyrus se parecía un poco a ese violador, así que la policía le tomó una fotografía, la pusieron junto con otras y se las mostraron a la víctima. Ella señaló la foto de Tyrus y dijo: "Ese es el más parecido". La policía y la fiscalía iniciaron un juicio contra Steve Tyrus, quien fue inculpado por violación. Cuando la víctima subió al estrado dijo: "Estoy completamente segura de que ese es el hombre", y Tyrus fue condenado. Él declaró su inocencia, su familia le gritó al jurado, su novia se colapsó al piso sollozando y Tyrus fue llevado a la cárcel. Entonces, ¿qué harían ustedes en este punto? Bien, Tyrus perdió completamente su fe en el sistema legal, pero tuvo una idea. Llamó al diario local, consiguió interesar a un periodista investigativo y este logró encontrar al verdadero violador. Un hombre que al final confesó la violación. Un hombre que creía haber cometido 50 violaciones en esa área. Cuando esta información fue presentada al juez, él liberó a Tyrus. Y realmente, ahí es donde el caso debería haber terminado, debía haberse acabado. Tyrus debió pensar que ese fue un año horrible, un año de acusación y juicio, pero que ya pasó. Pero no terminó así. Tyrus estaba muy amargado, perdió su empleo y no pudo recuperarlo, perdió a su novia. Ella no podía soportar la permanente ira de Tyrus. Perdió todos sus ahorros y decidió presentar una demanda contra la policía y contra todos los que pensaba que eran responsables de su sufrimiento. En ese momento empecé a trabajar en este caso, tratando de entender cómo esa víctima pasó de "ese es el más parecido" a "estoy completamente segura de que ese es el hombre". Bien. Tyrus estaba consumido con el proceso civil. Invertía cada momento del día pensando en ello, y justo unos días antes de su cita en la corte, se despertó en la mañana, doblegado por el dolor, y murió de un ataque cardíaco asociado al estrés. Tenía 35 años. Así que se me pidió trabajar en el caso de Tyrus porque soy psicóloga investigadora. Estudio la memoria, lo he hecho por décadas. Si encuentro a alguien en un avión, de hecho esto me pasó camino a Escocia, conocí a una persona en el avión y nos preguntamos el uno al otro: "¿Qué haces? ¿Tú qué haces?". Yo le dije: "Estudio la memoria". Usualmente empiezan a contarme sus problemas para recordar nombres, que tienen un pariente con Alzheimer o algún tipo de problema con la memoria. Entonces tengo que decir que mi trabajo no es sobre cómo la gente olvida, sino que estudio lo contrario, cómo recuerdan, cuándo recuerdan cosas que no ocurrieron, o si recuerdan cosas diferentes a cómo sucedieron de verdad. Estudio los falsos recuerdos. Tristemente, Steve Tyrus no es la única persona que ha sido condenada basada en los falsos recuerdos de alguien. En un proyecto en los Estados Unidos, se recopiló información acerca de 300 inocentes, 300 acusados condenados por crímenes que no cometieron. Personas que pasaron 10, 20, 30 años en prisión por estos crímenes. Y después las pruebas de ADN demostraron que en realidad eran inocentes. Cuando se analizaron, 3/4 partes ocurrieron por fallas de memoria, por recuerdos imperfectos de los testigos. Entonces, ¿por qué? Como los jurados que condenaron a todos esos inocentes y los que condenaron a Tyrus, mucha gente cree que la memoria funciona como un dispositivo de grabación,
Solo necesitas grabar la información, luego la buscas y la reproduces. Pero décadas de trabajo en psicología han mostrado que esto simplemente no es cierto. Nuestros recuerdos son reconstructivos. La memoria funciona más como una página de Wikipedia, puedes ir y cambiarla. Y también pueden hacerlo otros. Empecé a estudiar este proceso constructivo de la memoria en los años 70. Hice experimentos que implicaban mostrar a la gente crímenes y accidentes simulados y luego les preguntaba acerca de lo que recordaban. En un estudio, mostramos a la gente un accidente y le preguntamos, ¿qué tan rápido iban los autos cuando chocaron? Y a otros les preguntamos, ¿qué tan rápido iban los autos cuando se estrellaron? Si en la pregunta decíamos estrellaron, los testigos decían que los autos iban más rápido. Y más aún, mucha gente se inclinaba por decir que vieron vidrios rotos en la escena del accidente, cuando no había ninguno en absoluto. En otro estudio, mostrábamos un accidente simulado donde un auto atravesaba una intersección con una señal de pare y les preguntábamos insinuando que había una señal que decía ceda el paso. Muchos testigos nos decían que recordaban haber visto la señal de ceda el paso en la intersección, no el pare. Ustedes pueden pensar que son eventos grabados, que no son particularmente estresantes. ¿Será el mismo tipo de error el que se comete en un evento que realmente sea estresante? En un estudio que publicamos hace pocos meses, dimos una respuesta a esta pregunta. Lo especial en este estudio es que pusimos a las personas en una situación muy estresante. Los que participaron en ese estudio eran militares de los Estados Unidos que habían pasado por un horrible ejercicio de entrenamiento en el que les señalaban lo que sería para ellos si fueran capturados como prisioneros de guerra. Como parte de ese ejercicio, los interrogaron de forma agresiva, hostil y físicamente abusiva por 30 minutos. Luego debían tratar de identificar a la persona que llevó a cabo el interrogatorio. Cuando son alimentados con información sugestiva que insinúa que es una persona distinta, muchos de ellos identificaron erróneamente al interrogador, algunas veces señalando a alguien que ni remotamente se parecía al interrogador verdadero. Lo que estos estudios nos muestran es que cuando le das a la gente información errada acerca de alguna experiencia pasada, se puede distorsionar, contaminar o cambiar un recuerdo. En el mundo real, la desinformación está en todas partes. Nosotros recibimos desinformación no solo si nos preguntan de manera sugestiva, sino también si hablamos con otros testigos que, consciente o inconscientemente, nos dan algo de información errónea. También si vemos la noticia en los medios acerca de algún evento que hemos experimentado, todos estos casos son oportunidades para este tipo de contaminación en la memoria. En los años 90 empezamos a ver un tipo de defecto en la memoria aún más extremo. Algunos pacientes estaban iniciando tratamiento para un problema, quizá depresión, quizá un desorden alimenticio, y salían de la terapia con otro problema distinto. Recuerdos extremos de brutalidades horribles, algunas veces con rituales satánicos y posiblemente incluyendo elementos extraños o inusuales. Por ejemplo, una mujer salió de psicoterapia creyendo que por años había soportado abusos rituales, en los que era forzada a quedar embarazada y el bebé era arrancado de su vientre, pero no tenía cicatrices ni ningún tipo de evidencia física que respaldara su historia. Cuando empecé a examinar estos casos me cuestionaba, ¿de dónde vienen estos extraños recuerdos? Lo que encontré es que la mayoría de estas situaciones involucraban alguna forma particular de psicoterapia. Así que pregunté, ¿cómo son las cosas que suceden en psicoterapia? ¿Ejercicios de imaginación o interpretación de sueños? ¿O en algunos casos hipnosis? ¿O quizá exposición a información falsa?
¿Fueron estos pacientes sugestionados a desarrollar esos raros e improbables recuerdos? Diseñé algunos experimentos para estudiar los procesos que se usaban en esas psicoterapias para examinar el desarrollo de estos falsos recuerdos tan vívidos. En uno de los primeros estudios usamos la sugestión, un método inspirado por la psicoterapia que vimos en esos casos y que usamos ese tipo. Implantamos un recuerdo falso de cuando era niño, de 5 o 6 años, que se perdió en un centro comercial. Estaba asustado, estaba llorando. Finalmente fue rescatado por un adulto y se reunió con su familia. Y tuvimos éxito al implantar ese recuerdo en las mentes de un cuarto de los sujetos. Ustedes pueden pensar que eso no es particularmente estresante, pero nosotros y otros investigadores hemos plantado recuerdos vívidos de cosas mucho más inusuales y mucho más estresantes. Así, en un estudio hecho en Tennessee, los investigadores implantaron recuerdos falsos de cuando era un niño, que casi se ahoga y que tuvo que ser rescatado por un salvavidas. En un estudio hecho en Canadá, los investigadores implantaron el falso recuerdo de cuando era niño. Algo tan horrible como ser atacado por un animal feroz habría ocurrido. En un estudio hecho en Italia, los investigadores implantaron recuerdos falsos de cuando era niño y había sido testigo de una posesión demoníaca. Quiero agregar que podría parecer que estamos traumatizando a los involucrados en el experimento en nombre de la ciencia, pero nuestros estudios han sido examinados cuidadosamente por juntas de ética investigativa que han tomado la decisión que la molestia temporal que algunos de estos sujetos podría experimentar en estos estudios es superada por la importancia del problema para comprender los procesos de la memoria y el abuso de la memoria que está ocurriendo en algunos lugares del mundo. Bien, para mi sorpresa, cuando publiqué este trabajo y empecé a hablar en contra de esta forma particular de psicoterapia, tuve algunos problemas serios. Hostilidades, principalmente con terapistas de la memoria reprimida, que se sintieron bajo ataque, y con los pacientes a quienes ellos habían influenciado. Tuve guardias armados en algunos discursos a los que fui invitada. Hubo gente con campañas de recolección de cartas para que me despidieran. Pero probablemente lo peor fue que yo sospechaba que una mujer era inocente de los abusos de los que le acusaba su propia hija ya adulta. Ella acusaba a su madre de abuso sexual basada en un recuerdo reprimido, y esta hija había permitido que su historia fuese filmada y presentada en sitios públicos. Yo sospechaba de esta historia, así que empecé a investigar y eventualmente encontré información que me convenció que esta madre era inocente. Publiqué una exposición del caso y poco tiempo después la hija presentó una demanda. Aun cuando nunca mencioné su nombre, me demandó por difamación e invasión de la privacidad. Pasé cerca de 5 años lidiando con este enredo desagradable, pero finalmente todo terminó y pude realmente regresar a mi trabajo. En el proceso, sin embargo, me volví parte de una tendencia perturbadora en Estados Unidos, en la que los científicos estaban siendo demandados simplemente por hablar de temas de gran controversia pública. Cuando regresé a mi trabajo, hice la pregunta: si implanto falsos recuerdos en tu mente, ¿habrá repercusiones? ¿Afectará esto tus pensamientos después? Nuestro primer estudio implantó un recuerdo falso, que de niño se había enfermado al comer ciertos alimentos. Encontramos que una vez que implantamos estos falsos recuerdos, las personas ya no querían comer estos alimentos en un picnic al aire libre. Estos falsos recuerdos no son necesariamente malos o desagradables. Ahora, si implantábamos un recuerdo agradable borroso que involucraba comida saludable, como espárragos, podíamos hacer que la gente quisiera comer más alimentos saludables.
Así que lo que estos estudios están mostrando es que puedes implantar falsos recuerdos y lograr repercusiones que afectarán el comportamiento mucho tiempo después de que el recuerdo sea asimilado. A la par de esta habilidad para implantar recuerdos y controlar el comportamiento, obviamente vienen algunos asuntos éticos importantes, como ¿cuándo deberíamos usar esta tecnología en la mente? ¿Deberíamos prohibir su uso? Los terapistas no pueden éticamente implantar falsos recuerdos en la mente de sus pacientes, incluso cuando esto pudiera ayudarles. Cuando sugerí esto públicamente, provoqué otra protesta. Me dijeron, ahí va otra vez, está sugiriendo que los padres le mienten a sus hijos. Hola, San Nicolás. Otra forma de pensar acerca de esto es, ¿qué preferirías tener? ¿Un niño con obesidad, diabetes, esperanza de vida disminuida y todas las cosas que le acompañan? ¿O un niño con un poco extra de recuerdos falsos? Yo sé lo que escogería para uno de mis hijos, pero quizá mi trabajo me ha hecho distinta de la mayoría de las personas. La mayoría de la gente aprecia sus recuerdos, sabe que representan su identidad, su quiénes son, de dónde vienen. Yo aprecio eso. Me identifico de esa misma manera, pero sé por mi trabajo cuánta ficción hay ahí adentro. Si he aprendido algo de estas décadas de trabajo en estos problemas es esto. Solo porque alguien te dice algo, y aunque lo diga con certeza, solo porque lo dice con muchos detalles, o solo porque se expresa con emoción cuando lo dice, no significa que en verdad pasó. No podemos confiablemente distinguir los recuerdos falsos de los verdaderos. Necesitamos una confirmación independiente. Tal descubrimiento me ha hecho más tolerante con los errores cotidianos de la memoria que mis amigos y mi familia cometen. Tal descubrimiento podría haber salvado a Steve Tyrus, el hombre cuyo futuro completo fue arrebatado por un recuerdo falso. Pero mientras tanto, todos deberíamos tener presente, y haríamos bien en tenerlo, que la memoria como libertad es algo frágil. Gracias, muchas gracias. Thanks very much. Primero, para poder explicarles un poquito qué es la memoria, cómo funciona. La memoria es un proceso complejo dentro de un sistema complejo. El cerebro, matemáticamente, es un sistema complejo, ¿sí? Y por lo tanto sujeto a la teoría del caos y a la teoría general de los sistemas. En ese sistema complejo hay subsistemas complejos. Uno de los más complejos es la memoria, porque en realidad no existe un tipo de memoria, sino que existen varios tipos de memoria. Tenemos varios tipos de memoria y varias clasificaciones, ¿sí? La más aceptada es que hay dos grandes tipos de memoria, una memoria declarativa y una memoria procedural o implícita. Y la declarativa también es explícita. La memoria procedural es aquella que nos permite hacer cosas, por ejemplo, conducir, cocinar, ¿sí? Que a veces tiene procesos conscientes y a veces inconscientes, porque llega un momento que cuando vos manejás en forma automática no sos consciente de los movimientos que se está haciendo y sin embargo es un tipo de memoria procedural. Está distribuida a través de toda la corteza cerebral, es decir, no hay un área específica en la cual esa memoria resida, sino que se encuentra en redes neuronales y en grupos de neuronas que están distribuidas a lo largo de la corteza dependiendo del área que vos estás estimulando en ese momento. Evidentemente, si tienes que cocinar, obviamente van a estar involucradas áreas olfativas y gustativas. Si tienes que conducir, la visoespacialidad y el lóbulo parietal y la conformación del espacio. Dentro de lo que es memoria declarativa tenemos dos tipos. Una que es la memoria episódica o autobiográfica, que es una memoria que te permite definir qué hiciste ayer, si tenías un turno, que es la primera que se va a afectar, pero no la única en la enfermedad de Alzheimer, y es la queja de memoria más frecuente que tenemos en la consulta, que se ve también muy frecuentemente, con mucha frecuencia, cuando hay trastornos de la atención o trastornos del estado de ánimo que afectan la memoria episódica. Y otro tipo de memoria declarativa es la memoria semántica, que la nombramos recién, que es el tipo de memoria que nos permite recordar conceptos, todo lo que estudiamos, números, ¿sí?
Luego hay otra clasificación de la memoria en cuanto a cómo se comporta. Está la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Dentro de las memorias a corto plazo hay subclasificaciones. Tenés una memoria inmediata y una memoria que te puede durar 1, 2, 3 días. Eso lo podés demostrar porque si vos te querés acordar qué comiste el jueves de la semana pasada, si no pasó algo importante, la verdad que no lo vas a recordar. O vas a tener un leve recuerdo. Esos son, a grandes rasgos, los grandes tipos de memoria que existen y en qué lugares del cerebro se encuentran. Además, la memoria es un proceso, ¿sí? La memoria no es estática, sino que la memoria es un proceso dinámico y hay que entender cómo funciona primero, ¿sí? Cuando vos querés recordar algo, lo primero que pasa, que vos tenés almacenado, es una fase de reconocimiento, ¿sí? Vos tenés que reconocer la situación que se está dando para ir a buscar qué concepto querés recordar desde la memoria. Entonces, una vez que uno reconoce eso, ya sea por la vía que sea, vía auditiva, vía visual, o las dos, o vía olfativa, o vía sensitiva, y vos reconoces algo que vos querés recordar, entonces lo vas a buscar. Ese proceso de ir a buscarlo se llama evocación de la memoria. Quiere decir que uno evoca un recuerdo y es como una caja que se abre y el recuerdo está. Una vez que se produce esa fase, el cerebro lo que hace es comparar tu recuerdo con lo que está pasando. Si lo que está pasando es compatible con lo que hay en tu memoria, entonces nada, se va a recordar y después vas a utilizar esa memoria y la vas a guardar. Ahora, si vos lo que está pasando no es compatible con lo que estás viendo, entras en una contradicción entre lo que tenías recordado y lo que está sucediendo. Entra en conflicto lo que él tenía guardado, es decir, el recuerdo que él tenía guardado, con la nueva experiencia. Y eso es lo que se llama reconsolidación de la memoria. Esto quiere decir que la memoria puede ser cambiada una vez que está dentro. ¿Por qué? Por cómo funciona. Si una memoria puede ser cambiada por experiencias nuevas, es evidente que la memoria no es un proceso estático. Y como no está en ningún lado, como yo te lo decía, físicamente, sino que son un conjunto de neuronas, es plausible de ser cambiada, ¿sí? Es decir, si vos cada vez que comes una comida te hace mal o te da síntomas gastrointestinal y después eso no te pasa, ese recuerdo, lo que se ha visto, que lo vas a mantener por mucho tiempo más. Y es una memoria mucho más intensa. Intensa se llama que se puede rememorar con más facilidad. Y además, perdurable significa que dura más a lo largo del tiempo. Entonces, no solo que los nuevos recuerdos se pueden implantar, sino que si están asociadas a una emoción o alguna sensación de que eso no es compatible con lo que vos encontraste, puede ser que ese nuevo recuerdo perdure más que el otro. No es solo eso. Y esto es por cómo funciona la memoria. Como la memoria no es un proceso estático, sino que vos lo que traes son conceptos, es plausible de ser modificada. Yo creo que ese es el concepto general de lo que sabemos hasta el momento de cómo funciona la memoria.